Aokigahara, el bosque de los suicidios. Pequeños copos de nieve descienden misteriosos sobre las antiguas calles de Kioto. Los tejados de las casas, que se niegan a perder el antiguo estilo japonés, son testigos de una ligera nevada, pero en pleno verano. Temerosos rastros de nieve se acumulan aquí y allá en la señorial casa del anciano Shitsinosuke, quien con el porte solemne y el cuerpo aún robusto, observa desde lo alto de su casa con la postura firme y con las manos tomadas por la espalda, como le hiciera cualquier daimyo de los tiempos del Edo, la trémula nevada de verano cayendo con su terrible mensaje. Sus ojos profundamente negros reflejan el brillo de los cristales de nieve, pero en su mirada palpita bajo las espesas cejas grises la preocupación y el espanto, ya que como todo anciano sabe que el fenómeno tan inusitado alfombra con su helado brillo el paso suave de la desgracia, vaticina tragedia y dolor. Desde la altura, observa hacia el fondo del jardín cómo su hijo pierde su mirada taciturna en el suave movimiento de los koi del estanque, bajo la fresca sombra del cerezo. En tanto, la nieve se acumula lentamente en los tejados y muros de su casa. El anciano Shitsinosuke termina de atar cabos y lo comprende todo. La fría indiferencia, la doliente sonrisa falsa, la sombra aquella que se escurrió furtivamente a sus espaldas mientras le creyó dormido, la silueta funesta del shoji justo en la noche anterior, la sangre del tatami, la nieve de verano. Ataviado elegantemente con hakama y kosode, se presenta el anciano en el jardín y toma asiento en una banca bajo el cerezo. Su hijo, indiferente, sigue nadando en pensamiento entre los koi del estante. El padre pierde su vista en el aire. Con una voz grave y serena, pero pletórica de pesar, habló de esta forma. Hijo mío, escucha mis palabras, por favor. Dame tu atención ahora como yo te doy mis secretos. Lo que vas a escuchar no lo conoce nadie. Ni el más íntimo de mis confidentes sabe la oscura aventura que viví, ya que incluso mis propios pensamientos han procurado olvidarla. Pero hoy la necesidad me obliga a hablarte con sinceridad. Así que exhumaré mis recuerdos para ti, para que los veas, para que los conozcas y para que los comprendas. Pero luego volverán al sepulcro mental donde han dormido todos estos años. En mi caso, desde luego, pues en el tuyo, espero que perduren claros en tu corazón hasta que logres entenderlos y enterrarlos con los tuyos propios. Tu asombrada mirada te delata, hijo mío. Es la mirada de quien sabe que se ha descubierto su secreto. Pero no he venido a juzgarte, sino a que me escuches, pues yo también quise terminar mis días al pie del monte Fuji. Son muchos los senderos que conducen al corazón de Aokigahara. Unos son largos y complejos, otros más cortos y seguros. Pero al final, sin importar las circunstancias, todos llegan al punto fatal de ese abismo boscoso, donde ya no hay punto de retorno. Solamente aquellos pocos que hemos logrado salir con vida, conocemos el verdadero secreto, la verdad que oculta los densos rincones de Aokigahara. Escucha. Una noche funesta y horrible, cobijada por la niebla y el espanto, me hallé a mí mismo ante las fauces monstruosas del bosque. Me veía macilento y con el corazón enervado por la tristeza. No sé cómo llegué ni en qué momento, pero allí me encontré, derrotado y sombrío, frente al tori que se elevaba con su mohosa madera en descomposición. La fétida humedad del bosque me llamaba luciendo más siniestra y oscura, más aún que mi mísera presencia. Sin darme tiempo siquiera para reflexionar, mi acompañante aparece de la nada acudiendo a nuestra cita y colocándose a mi lado. Su kosode blanco resplandece tenuemente bajo la menguante luz de la angosta medialuna, pero su rostro, de alguna extraña manera, se mantenía oculto en tinieblas. Gracias por venir, solo tú me comprendes, le decía yo mientras él me extendía un wakizashi, de un poco más de un shaku nuevo y en su funda de madera y cuero del mismo color que la empuñadura. Frente a este tori, y más allá de él, Shitsinosuke-kun, sabemos que la muerte es la única solución. Atravesamos el tori después de una larga reverencia. Con paso firme nos adelantamos hacia el corazón de Aokigahara. Hacia dónde íbamos exactamente o cuánto duraría nuestra travesía, no lo sabía. Tampoco me importaba, pues mi compañero era mi guía y en él había confiado mi última aventura. Él conocía de lleno los senderos ocultos que se aparecían invisibles entre la densa vegetación.
A nuestro paso, como místicos centinelas, los fuegos fatuos, que son las almas de los muertos que dormían bajo las raíces, acompañaban nuestro andar, o quizás usaban su lúgubre brillo para guiarnos como demoníacos acólitos de los kami del bosque y de la muerte. A mi paso, algunos objetos personales que se perdían, al igual que aquellos que alguna vez los poseyeron, me recordaban que todas las preocupaciones y luchas mundanas no importaban más, ya habían terminado. Había quedado con los vivos, allá afuera del bosque, vivos que a diferencia mía, respiraban, sentían todavía amaban. Mientras más nos adentrábamos, la oscuridad que nos tragaba iba mermando las penas de mi corazón, dejándolo vacío. Mis ojos ya no brillaban, me fundía a cada paso con la espesura del bosque, siguiendo solamente los derroteros marcados por mi guía. Descendimos por un pequeño y pronunciado barranco, hasta su fondo en esa especie de pequeño valle. Unos montículos de piedra rústicamente dispuestos servían de tumbas a quién sabe cuántos cuerpos. En lo que parecía el frente, en una escalera también de piedra descendía perdiéndose en la oscuridad. Su fino acabado contrastaba con las piedras en bruto que seguían la estructura de una especie de mausoleo. El umbral de dicha escalera está formado por 3 enormes piedras casi rectangulares, en las que se leía una especie de inscripciones desconocidas para mí. Pero algo en mis adentros me sugería que aquella especie de sepulcro podría ser mi última morada, que allí podría encontrar sosiego en mis penas. Seguimos casi un show, más allá de la críptica estructura hacia el final de dicho valle. Escalamos una ladera rocosa que nos condujo a un claro del bosque. La estática postura de mi compañero me insinuó que nos hallábamos por fin en el frontispicio de mi espectral y último santuario, con el corazón más vacío y frío que nunca. Me adelanté a mi compañero y con movimientos serios y solemnes propios de un rito funerario, me senté sobre mis piernas en la posición Seiza, justo en el centro del claro. Aguardé el siguiente paso. Mi guía, con el rostro todavía velado en las tinieblas, se posa ante mí y ata mis piernas con una tela que se saca del cinto, mientras yo caigo en cuenta de que en toda la noche no había logrado ver el rostro de mi amigo. Me preguntaba entonces con terror si en realidad era él quien yo creía. ¿Acaso alguien más sería testigo presencial de mi crimen? Pero, en este punto, ¿acaso importa? Al terminar de atarme, sacó de mi cinto el wakizashi que me había entregado anteriormente y lo colocó en el piso entre ambos. Adoptó mi misma postura y aguardó frente a mí. Todo era tan oscuro. Las almas de los muertos y la menguante luz de la angosta luna regalaban en algunas ocasiones fugaces y lánguidos lampos de luz a las 2 siluetas enfrentadas en el lúgubre paraje. El escenario era el reflejo vívido de mi caótica mente. Niebla, podredumbres y tinieblas, que se amalgamaban en confusas figuras pesadillescas, seguidas por pequeños instantes de lucidez que me hacían ligeramente consciente de la locura interna que se remolinaba golpeando erráticamente las paredes de mi cráneo y de mi pecho, como movido por hilos invisibles. Tomé el wakizashi y lo liberé de su vaina. Me detuve al observar la inscripción que marcaba la bruñida hoja. Esperando en la aparición de algún tenue brillo que me permitiera ver, leí con voz susurrante: con honor muere quien no puede vivir la vida con honor. Antes de empuñar el arma con ambas manos para la estocada final, las nubes disiparon el cielo y la luz argentina de la luna cadavérica se abrió paso entre las ramas y los recovecos del bosque, permitiéndome ver con claridad más allá de la inscripción mi reflejo en el metal. Esos ojos vacíos, ¿de quién son? Y el hombre frente a mí, ¿es realmente a quien cité esta noche aquí como mi último auxilio? Una oportuna corazonada trajo a mi mente el recuerdo de un kitsune que me seguía los pasos meses atrás y que rodeaba mi casa acechando con su taimada mirada, un espíritu cruel que se empeñaba en darme caza y robar mis pertenencias. Usé la hoja del wakizashi para reflejar la luz de la luna sobre el rostro de mi guía. El espanto se apoderó de mí al ver el rostro por fin descubierto de un hombre desconocido, pero con los ojos enormes y amarillos de un zorro, la sonrisa harta de filosos colmillos y una cola de zorro agitándose a sus espaldas todavía humanas. Era él mismo, el espíritu kitsune que me acechaba,
Había logrado engañarme y raptarme, llevándome hasta su madriguera sin que yo lo hubiera sospechado tan siquiera. Con gran violencia y manteniendo su diabólica sonrisa y la insana mirada, se lanzó en mi contra. Las 4 manos empuñaban el wakizashi en una lucha casi injusta de fuerzas. Su filo se acercaba a mi cuello sin poder evitarlo, y aun con el uso de todas las energías que me quedaban, cuando el agudo filo del wakizashi empezó a romperme la piel del cuello, opté por ladearme con vehemencia en un esfuerzo de suprema voluntad, logrando lanzar al kitsune casi un ken lejos de mí. Mientras rodaba, terminó de adoptar su animalesca forma real. Con la misma arma logré liberarme de mi atadura, con un ágil movimiento. El enorme espíritu, que superaba por mucho el tamaño de un zorro normal, incluso el de un hombre, se incorporó para lanzarse lleno de furia en mi contra. Para el instante que me había sometido en el piso, ya le había clavado en el corazón el wakizashi en una seca y certera estocada. Nuestras miradas se enfrentaron. Sentí sus últimos latidos empujar mis manos a través del acero asesino. Cálida, la sangre fresca empañaba la hoja de mi arma, infundiéndole fuerza, vida y vigor, al tiempo que el brillo de los ojos del zorro se agotaba en su agonía. En los míos renacía la luz que se me había robado. Después de recuperar el poco aliento y mientras trataba de salir de debajo del enorme cadáver aún alterado, tembloroso y cubierto por su fétida sangre, recordaba las palabras que tanto repetía ese demonio. En Aokigahara, la única solución es la muerte. Y reflexionaba en mis adentros, en medio de la escena macabra, que a pesar de todo, en eso siempre tuvo la razón. Alguien debía morir esa noche, pero no era yo. El calor del verano había hecho desaparecer todo rastro de la extraña y ligera nevada. El hombre, a los pies del padre, presiona los puños sobre su rodilla tratando de reprimir el llanto. El acero homicida, hijo mío, siempre se mueve bajo el impulso de muchas manos. Siempre hay malas compañías invisibles que manejan el destino de quienes no tienen luz propia. Gracias a que logré darme cuenta de que había sido engañado por el espíritu de un zorro demonio, aunque fuera gracias a una luz ajena, logré discernir que el dolor que creía mío era tan solo un potente hechizo, y fue así como logré salir de Aokigahara con vida, y entender que todo era una farsa, una vil estratagema de un espíritu vulgar que un día dejé entrar a mi casa en un momento de debilidad. Ahora, como sobreviviente del bosque, sé con seguridad que no puedes ver, como yo, en este momento la belleza de este jardín que nos circunda, a pesar de ser tan real y tan cercana. El padre, con el semblante arduo de preocupación, mira a su hijo inclinándose para apoyar una mano en su hombro. Los ojos negros y sabios se humedecen rápidamente con dolor. Hace unas noches, hijo mío, sentí una sombra que se escurrió furtivamente a mis espaldas mientras me creía dormido. También vi unas gotas de sangre en el tatami camino a tu recámara. Justo anoche vi la silueta de un zorro a través del shoji, y me estremecí al pensar que un kitsune venía a por mí, pero cuando la infernal figura abrió la puerta de par en par, fue a ti, hijo mío, a quien vi. Sé que ahora no lo entiendes del todo, pero si buscas tu reflejo en el bruñido metal de alguna katana, tal vez logres ver en un instante de lucidez que los ojos que te miran no son los tuyos. ¡Uto-sama! Exclama el joven mientras se desploma a los pies de su padre en un llanto amargo y profundo. El anciano Shitsinosuke lo consuela y llora con él, mientras la sombra maldita de un zorro se desvanece furtivamente entre los pasillos y rincones de la casa, dejando por allí el húmedo y nocivo aroma de los senderos de Aokigahara. Fin.